la correspondiente a la sociedad de Malhut. En el libro de Bereshit, en Génesis 1:27, es lo que leí ahorita, o 26 por ahí, encontramos que el hombre fue hecho imagen de Elohim. Sí, ¿no? ¿Recuerdan? Así dice, el hombre fue hecho imagen de Dios, de Elohim. Y en Bereshit 2:7 encontramos que formó a Adán del polvo de la tierra, ¿no? ¿No dice así? Que fue formado Adán. Hasta este punto a nadie se le ocurrió que el hombre era Dios hecho carne, ni nada por el estilo. O sea, si vamos a nosotros a decir que si Yehoshua era en forma de Elohim, pues ¿por qué no decir, y si es Dios encarnado, por qué no también decir que Adán era Dios encarnado? Puesto que fue formado a la imagen de Elohim, ¿no? O sea, si el antecedente, no vayan a decir que es más real lo que diga Shaul que lo que dice la Torá. Si él trae su antecedente de la escritura hebrea, él no está inventando cosas. Él no está viniendo a implantar un cristianismo, una nueva religión. Todas sus bases están en la Torá. Ese es el antecedente. Y si Adán fue formado, ¿por qué también no decir que él era Dios hecho carne? ¿No? O sea, es el mismo término. Y todos los demás eran Dios hechos carne. ¿Por qué no dar ese brinco hacia eso? ¿Por qué para Yehoshua se aplica y para Adán no? Después, en otras cartas de Saúl vemos que Yehoshua es el segundo Adán. Sí, y podríamos decir que si es Dios, es el segundo Dios hecho carne, ¿no? Se podría, se vale. También fue formado tanto uno como el otro. Tenía una forma y el otro así, ¿no? Forma de Dios, y el otro fue formado por Elohim a su imagen y semejanza. Eso es lo que siempre se interpreta. Pero eso es un error. Vamos a buscar Filipenses para tener el contexto de lo que estaba queriendo enseñar Saúl a los alumnos, a los creyentes de Filipos. Vamos a leer desde el 2. Fíjense bien, pongan atención. 2. ¿Esto ves? Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo. Él está enseñando eso, Saúl. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y está chiflito, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él está enseñando de la humildad y pone como ejemplo lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, así dice la traducción española, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Qué tiene que ver acá que nos estén queriendo enseñar que debemos ser humildes con que nos metan de repente que Jesús es Dios? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si lo que Él quiere propiciar en nosotros, el consejo que tiene para nosotros es que estimemos como superior a nuestro prójimo, para que le podamos servir de la manera más grandiosa, como Rabí Yehoshua sirvió a su pueblo, siendo el más humilde de su generación, llegando hasta la consecuencia de que lo mataran injustamente, siendo él quien era, el Ben Elohim, no Dios, sino el Hijo de Dios, el que le representa. Y todos los jueces de Israel se llamaban también Ben Elohim, y a Adán también se le dice en el Evangelio de Lucas que él era Hijo de Dios. O también Adán era divino, o también los jueces de Israel son dioses en la tierra. Porque una vez cuestionaban a Yehoshua y le decían que qué clase de autoridad, que por qué imponía o él expresaba esas enseñanzas tan contundentes, que si acaso se creía Elohim. Y él les responde: vosotros sois Elohim. No dice así el Salmo, no dice así la Escritura, mas vosotros sois Elohim también. No está diciendo yo soy el único Elohim, también ustedes, pero es un título. En Israel la palabra Elohim es un título para una persona que tiene autoridad, que representa un juicio, que está establecida para dictar sentencias
como lo haría el Boreolam, el Creador, no porque sea divino ni porque tenga nada que ver con esas ideas que son de los que adoraban a Zeus. Por eso se apoyan en el griego con la palabra Theon, ¿sí? O Theos, porque es el término más semejante que pudiese reflejar la palabra Elohim. Pero finalmente el griego ya te induce a creer que es divino, y en Israel no. La palabra Elohim podría tenerla un ángel. Los ángeles son Elohim, también son poderosos, también en su incursión al mundo pueden dictar sentencias y hacer juicios. Un ángel, un malach, un juez de Israel está puesto para dictar sentencias con juicio, con justicia, como lo haría Elohim, el Elohim supremo. No tiene nada que ver con ser divino en Israel, pero en Grecia sí. Nos quedamos en la parte de Adán, donde encontramos que formó Adán. Hasta este punto a nadie se le ocurrió que el hombre era Dios hecho carne ni nada por el estilo. Dentro de la sabiduría de Israel, el Tselem Elohim, esa aparece en Bereshit 1.27, cuando dice, fue creada a su imagen, a la imagen de Elohim. Tselem Elohim aparece ahí, el Tselem Elohim. Eso es lo que en nuestro idioma significa imagen de Dios. Tselem Elohim. La imagen de Elohim consiste en 10 atributos que proyectan la esencia, el carácter del Boreolam, que residen en potencia en el cuerpo humano. Todo ser humano tiene esos 10 atributos. No nada más Yehoshua, no nada más los profetas, no nada más Moisés. Todos tenemos las 10 sefirot. ¿Cuántos dedos tienen en su mano, entre sus dos manos? 10, ¿no? ¿Cuántos dedos tenemos entre nuestros dos pies? Tenemos 10 porque en nuestra estructura es implícito toda esa grandeza, toda esa sabiduría que el mundo griego no conoce y que desvían, y que tal vez con un impulso bueno, no vamos a decir que todos lo hicieron porque servían al diablo, quisieron hacerlo de la mejor manera, pero vemos que a este punto de la historia no ha servido de mucho. Son 10 sefirot, tenemos 10 dedos entre nuestras dos manos, estamos equilibrados, 5 de un lado y 5 del otro, no tenemos 6 y 4, no tenemos 8 y 2, estamos equilibrados, 5 y 5 de cada lado, y nuestros pies igual. Allí están las 10 sefirot, a manera drástica. Y las 10 sefirot están distribuidas entre todo nuestro cuerpo, pero si lo queremos ver de una manera más real y más palpable, son nuestros 10 dedos. ¿Por qué no tenemos 11 o 14 o 7 dedos nada más? Tenemos 10. Dice, consiste en 10 atributos que proyectan la esencia, el carácter del Boreolam y que residen en potencia en el cuerpo humano. Todos lo tenemos. Shaul les instruye a ejercer la humildad poniendo como ejemplo la vida de Rabí Yehoshua en Nazaret, puesto que él ejerció tan elevadamente esta midá. Ya cuando son expresadas en una conducta se le llama midá, una medida, es parte de nuestro carácter, ser humilde. Él tiene un carácter humilde, eso es lo que representa una midá, una medida. Medida, al no estimarse superior a nadie, pese a su condición de Ben Elohim. Ofreció su vida entera al servicio del Eterno sin reclamar nada para sí. En su enseñanza Rabí Yehoshua estableció, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Vemos que el tema de Saúl nos aconseja a la comunidad de Filipo, sean humildes. Rabí Yehoshua el Mashiach, el que era el portador de la imagen de Elohim que todos tenemos, pero él la llevó al máximo. Con toda su grandeza, él siempre le gobernó la humildad. Y siempre fue parte de su enseñanza constante, sean humildes, de principio a fin. Vemos en Mateo 5, ¿no?, que los pobres en espíritu, pero el texto en hebreo dice los que Faleb Ruach, los que humillan su espíritu, de ellos es el reino. Y precisamente este atributo, esta midá de Shiflut, se conecta con la sefirá de Malhut, que significa reino. Y ahí está en la enseñanza de Yehoshua, la humildad de espíritu, de ellos es el reino de los cielos, de los que son humildes.
No está hablando acá nada de deidades griegas ni nada de esas cosas. Es sabiduría hebrea. Y nos dice, ustedes deben tener esto al máximo. Siempre consideren a todos superiores a ustedes para que les puedan servir. Y Yehoshua por eso enseñó, el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. ¿Cómo no completar el texto, lo que más redacta Saúl, de decir que él lo exaltó a lo sumo? ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo más bajo. No porque lo quiera hacer Dios, ni lo quiera deificar, sino porque es lo que corresponde al que se humilla, ser enaltecido por Elohim, no por los hombres. Eso no vale. Él señalaba a los pershim, a los fariseos, les decía, ustedes todo lo que hacen es para glorificarse ustedes, para que reciban el aplauso del hombre, mientras que de Elohim no les importa nada. Pero el que es humilde es porque quiere servir a los demás, tiene en su mente los intereses de los otros. Y eso trae como consecuencia que Elohim nos reconozca y nos engrandezca. No tiene nada que ver con ser Dios hecho hombre. El siguiente punto dice así. Ahora podemos entender por qué la conexión con la expresión forma de siervo, ¿no? ¿Por qué cita dentro de esta enseñanza que era un siervo, un sirviente? Porque la palabra doulos expresa eso, alguien que sirve, alguien que está subordinado. Y nos dice que nosotros debemos servir a nuestros hermanos.